Bueno, ya me dijeron que ya están las Biblias listas. Entonces, si alguien necesita una Biblia, levante su mano y déjela hasta que le lleguen con la Biblia, que con mucho gusto le prestamos una. Entonces, en Hechos 13, porque es que hay muchos de los que están aquí no estaban, porque estaban en el campamento. Entonces, tenemos que de pronto desatrasarlos y también para ponernos en tono como iglesia, después de todo esto que les digo, en lo que estamos. Porque este libro de Hechos es el manual para la iglesia neotestamentaria. Entonces, es algo demasiado, pero demasiado importante, demasiado serio. Algo que si no tenemos en cuenta, si nos lo pasamos por la faja, pues no vamos a llegar a ser esa iglesia que deseamos ser, esa iglesia que queremos de verdad glorificar a Dios, pues hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, aquí en este capítulo 3 empieza algo nuevo, se llaman las misiones mundiales. Ahora, recordemos que el evangelio ya ha llegado a Jerusalén, a Judea y a Samaria. Y pues entonces es hora de seguir obedeciendo al Señor y es hora de llevarlo hasta lo último de la tierra. Ahora, lo interesante es que Dios usa aquí al apóstol Pablo y a una iglesia gentil para llevar a cabo esto. Vimos que Dios envía a sus misioneros de una iglesia saludable. Por eso es tan importante lo que estamos hablando, porque si una iglesia está enferma, Dios no va a enviar a nadie. Puede ser que los hombres lo envíen o se autoenvíen o pase algo, pero Dios no va a enviar a nadie. Una iglesia saludable, una iglesia que tenga un equipo de pastores. Cuando hablo de equipo, quiere decir que los pastores están unidos en un mismo sentir en el de Cristo Jesús y están haciendo lo mismo hacia la misma dirección. Cuando no hay equipo, pues no es una iglesia saludable. Es decir, usa una iglesia que tiene profetas, predicadores, una iglesia que tiene maestros de la Biblia. Y es importante entender que Dios va a enviar a aquellos que ya lo están ejerciendo, ¿sí? Que están ejerciendo el ministerio del Señor en la iglesia local. Son los que ya están evangelizando, discipulando, predicando y enseñando la palabra de Dios para una sola razón, para la edificación de la iglesia local. Entonces son requisitos muy pero muy específicos y muy sensibles. Ahora, como Pablo y Bernabé llevan años haciendo esto allí en esta iglesia, pues no hay duda alguna de que ellos son los enviados, los que deben ser enviados, de su capacidad para hacer la obra. Otra cosa que aprendimos muy importante, que a veces nos desespera, y es que no se trata del tiempo, no se trata del tiempo, sino que se trata del tiempo que han estado edificando la iglesia bíblica local. El misionero será alguien que está haciendo la obra en casa, porque él tendrá que hacer lo mismo en ese campo donde será enviado por el Señor. Entonces, sacamos una conclusión: haga la obra aquí y hágala bien por un tiempo. Si no puede hacerlo o si no quiere hacerlo, nunca será un misionero. Olvídese de ser misionero. Entonces, nuestro patrón para misiones es evangelizar, empezar una iglesia, discipular a los nuevos convertidos, es decir, establecerlos en la fe y entrenarlos para la misión, y luego se debe desarrollar el liderazgo local. Es muy importante, y esto es una clave para poder seguir y reproducirse sin la influencia del misionero, porque algunas veces se ven equivocaciones tremendas. Hay misioneros que se quieren perpetuar y ese no es el cuadro bíblico. Un misionero llega a una ciudad principal, establece una iglesia y adiós, jala. Establece al anciano, establece pastores y deja que los nacionales sigan de esa ciudad y sigan bajando hasta los pueblos, los corregimientos, pero no se perpetúa allí, se va. Ese patrón es el que se ve allí. Ahora, hemos de entender que el ministerio bíblico siempre va a incluir lo que se llama la oposición. Y esta oposición siempre viene de un Elimas Bar Jesús. Elimas quiere decir sabio e inteligente, haciendo referencia a un erudito. Y Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús, haciendo referencia a un creyente, oiga, un creyente erudito, un seguidor de Cristo. Este erudito cristiano, entre comillas, porque no lo es, porque a la hora de la verdad se opone al evangelio de Jesucristo. Puede hablar de la Biblia, acerca de la Biblia, pero se opone al evangelio de Jesucristo. Se manifiesta en las sectas falsas, las falsas religiones y en todos los movimientos espirituales que persisten en el error hoy en día. ¿Qué hemos de hacer como creyentes? Enfrentar la oposición, seguir adelante anunciando la palabra del Señor. Ahora, vimos también que Juan Marcos volvió a la comodidad de la casa de su mamá en Jerusalén.
Porque cuando la situación se puso realmente difícil e incómoda, Juan Marcos echó reversa. Y esta decisión es una decisión que es muy común hoy en día. ¿Por qué? Mucha gente comienza con entusiasmo en la obra. Mucha gente le hace promesa al Señor al principio. Muchas veces cuando una persona consigue trabajo le hace promesa al Señor. Muchas cosas. Pero cuando viene la presión, la incomodidad, deja la obra hecha a medias, tirada en el suelo, para volver otra vez a su vida de comodidad. Es triste decirlo, pero es la verdad. Estas personas es uno de los estorbos más grandes y más frecuentes en la misión. Muchos, pero muchos creyentes empiezan con entusiasmo, pero cuando viene la presión o la incomodidad dejan la obra a medias, la tiran al suelo y vuelven atrás a vivir su vida de comodidad. Entonces esta mañana, como dijimos, vamos a hablar acerca de la predicación del Evangelio. Es lo que nos resta del capítulo 13 de Hechos. Entonces simplemente voy a orar y arrancar. Señor Padre amado, gracias porque tenemos tu palabra y es la verdad. Te pedimos que nos guíes, Señor, y sobre todo que me capacite y me fortalezca para que pueda predicar tu palabra tal cual la verdad, con el poder, la autoridad, la gracia y el amor que tú das, para que esta tu iglesia, comprada con tu sangre, sea edificada y haya salvación en la misma. Oramos y pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Ahora, para comenzar, vamos a volvernos un poquito. Vamos a ver Hechos 13 al 15. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribando a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Aquí simplemente estamos volviendo a esto de la separación con Juan Marcos. Pablo y Bernabé simplemente continúan hacia Antioquía, pero no nos confundamos, porque esta Antioquía, esta ciudad es Antioquía de Pisidia, que queda en Asia Menor. No estamos hablando de Antioquía en Siria, la Antioquía donde precisamente al comienzo de este capítulo salieron los misioneros, la cual está ubicada al norte de Israel. Pero antes de comenzar, queremos hacer un paréntesis en 1 Corintios 9, 19 al 22, un pasaje demasiado importante, porque hay un peligro muy grande en estos tiempos, un peligro muy grande. Y el peligro es este: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin la ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Muchos hoy en día están hablando algo que suena muy lindo, muy precioso, y hablan de adaptarse a la cultura para poder predicar el Evangelio efectivamente. Y precisamente, ¿por qué le leí 1 Corintios 9, 19 al 22? Porque ellos se apoyan en este pasaje, usan estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, hechas por Pablo, escritas allí, para respaldar lo que ellos dicen. Ahora, cuando estoy diciendo esto, no estoy diciendo que haya ningún problema en aprender un idioma u otras cosas parecidas de la cultura de otro pueblo, otra gente, para alcanzarlos con el Evangelio, sino que hoy en día se tiene un concepto muy peligroso, y es que adaptarse a la cultura es como tener una licencia para verse y vivir como los del mundo. Si recordamos muy bien, en todas partes de la Biblia, pero hay un pasaje muy lindo en Jeremías 15, 19, el Señor le dijo a su profeta: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Sí? Y hay muchas historias de gente con muy buenos motivos que ha querido convertirse supuestamente a ellos para ganarlos, y resulta que salen perdidos. El caso de los Estados Unidos, en una ciudad principal, un predicador se metió donde estaban las prostitutas, que a ganarlas, y terminó enredado allá. No, y él lo hizo con todo el buen corazón, yo no lo dudo. Pero es que el diablo es muy astuto y pone pensamiento y conceptos, cosas que no son. O sea, el asunto hoy en día ya no se trata de la cultura como la China o la India, más bien se trata de la misma cultura y de la sociedad en que uno vive. De eso se trata. Pero dicen que para poder que usted evangelice efectivamente, tiene que verse y vivir como los que usted quiere ganar, como esos inconversos que usted quiere ganar. Pero vamos a ver con Hechos 13 que esto no es así.
Vamos a ver que explicar un poquito lo que acabamos de leer en 1 Corintios 9, 19 al 22. Ahora, el apóstol Pablo aquí no está hablando, él no está hablando de verse como el mundo, de actuar como los inconversos. Pablo está diciendo que él guardaba ciertas costumbres de los judíos para poder alcanzarlos en lugar de ir a ofenderlos. Y asimismo Pablo en otras partes dice que él no guardaba esas costumbres para poder alcanzar a los gentiles. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es como un ejemplo que nosotros podemos hacer en Navidad. Nosotros en Navidad podemos coger aquí, hacer un coro, para este diciembre si quiero lo hacemos, un pernil bien grande con ensalada, con papa, con esto, una comida, invitar gente y evangelizar. Pero eso que estamos haciendo no tiene nada de bíblico. Pero es algo cultural para ganar a las personas, ¿o no? ¿Ok? Ahí al leer 1 Corintios 9, 23, dice, y esto lo hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Más que costumbres, Pablo se está refiriendo a cómo presentaba el mensaje del evangelio, cómo presentaba él la cruz de Cristo. Y como vamos a ver en Hechos 13, cuando Pablo tenía la oportunidad de predicar el evangelio a los judíos, él siempre empezaba basándose en las escrituras, en el Antiguo Testamento. Esa era su estrategia. O sea, el trampolín que Pablo usaba para lanzarse a predicar el evangelio eran las escrituras de los judíos. En Hechos 17, 22 al 24, y creo que lo tienen allí en la pantalla, sí, ahí está. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, como la mayoría de la gente, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. O sea, en Atenas había de todos los altares para todos los dioses, y aún había uno, es que por si las moscas, al Dios no conocido, o sea, por si las moscas se nos escapa uno, ¿sí? Al que vosotros adoráis, y eso pasa con mucha gente, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí es tremendo porque Pablo, para evangelizar a los gentiles en este pasaje, se adaptó a la cultura, hizo un cambio. Él no empezó con las escrituras. ¿Por qué? Porque los gentiles no reconocían la autoridad de las escrituras como si lo hacían los judíos, ¿correcto? Aquí Pablo empieza con la creación, con Dios como el creador, apuntando el mensaje hacia la conciencia de estos gentiles. Lo que nosotros sí es muy claro, y esto es importante entenderlo, y ojo, aquí está el meollo del asunto, lo que nosotros no vemos en ninguna parte del libro de los Hechos es a Pablo usando la misión como una excusa para ser mundano. ¿Estamos? Eso sí no. Pablo vivía y viajaba tal como él era, un rabí judío, y era también un ciudadano romano. Eso era Pablo. Él se veía diferente. ¿Por qué? El Señor obraba en él, punto. Pero él era normal, pero él dejaba que el Señor obrara en su vida, y su vida era como el Señor quería que fuera, sin dejar de ser una persona más. Como decía, recuerda que estábamos hablando con el hermano Luis, que decía que si el Señor Jesús estuviera ahí, no chillaba porque se vestía raro, se hacía raro, no. Lo que sí cambiaba Pablo, ¿qué cambiaba? Era la introducción, la presentación del evangelio, esa introducción para presentar el evangelio, pero el mensaje no cambia. ¿Estamos? Ojo con eso, el mensaje no cambia. Por ejemplo, si usted le va a predicar a un ateo, usted puede comenzar hablando de la existencia de Dios. Si usted le va a predicar a un falso convertido, debe empezar con las escrituras, como Pablo lo hizo con los judíos. Pero cuidado, porque nosotros no debemos adaptarnos a la cultura, es decir, no debemos vernos ni vivir como los del mundo para poder evangelizar, porque nosotros somos diferentes a los del mundo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que no puede ir al cine, sí puede ir al cine. Cada quien le da cuenta al Señor, que no puede bailar, que no puede tomar, todo eso está muy clarito en la Biblia. Pero, ojo,
Eso sí, como somos nuevas criaturas, siempre vamos a vernos y a actuar diferente. O si no, ¿cómo van a ver cuando usted le llega a la gente y le dice, no, es que ahora soy cristiano? Y van a mirar y decir, oiga, pero vos no tenés nada, estás viviendo peor que antes. ¿Cómo así? Más mujeriego, más tomatrago, más sinvergüenza, más tumbadorcito. ¿Cómo así? Y esta diferencia en Cristo se manifiesta en la forma de vivir, Hechos 13. Entonces Pablo se hace como un judío para ganar a los judíos. Muy bien, vamos a ver la declaración del mensaje, vamos a ir paso a paso. Esta declaración del mensaje está del 14 al 41, vamos a ir paso a paso. Lo primero que vamos a ver allí es que Pablo se aprovecha de su carné fariseo. O sea, él tenía que para poder entrar a las sinagogas tenían que sacar un carné. Mentira. Es para ver quién está despierto, pues que los veo como dormiditos. Oiga pues, vea lo que dice el versículo 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Recordemos que el apóstol Pablo, lo mencionamos al comienzo de este capítulo 13, acostumbraba, a donde llegaba, ir a hacer algo, y era ir a la sinagoga. Esto era simplemente para abrir una puerta al evangelio allí en esa sinagoga. Entonces Pablo, estando en la sinagoga, ¿qué acostumbraba? Comenzaba a discutir con los judíos y hablaba con denuedo acerca del reino de Dios para persuadir a estos judíos que estaban allí en la sinagoga. Eso es lo que él hacía. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Mucho. En cuanto a nosotros, ¿esto cómo se aplica? Tenemos un círculo, cada uno de nosotros tenemos un círculo, un área natural de influencia en donde vivimos, en donde estudiamos, en donde trabajamos, en donde nos movemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es la responsabilidad individual de cada uno de aprovechar lo que somos. Porque lo que somos es lo que el Señor nos permite ser, lo que tenemos porque el Señor nos permite tener, nuestra influencia, nuestro medio, nuestra profesión o arte. ¿Para qué? Para abrir puertas para el evangelio. Pero algunos de ustedes, donde usted trabaja, son de una fuerza élite especial, únicamente conocida tal vez por el Señor y de pronto por algunos hermanos, que se llaman undercover Christian. Cristianos encubiertos en una sociedad perdida y decadente. Nadie sabe que usted es cristiano, porque ni siquiera se le ve en su vida, y usted menos se lo ha dicho a los otros. ¿Será que usted está cumpliendo con esto? Ahora, si usted quiere hacer esto, por supuesto que tendrá que declarar, discutir, hablar con valor y resolución del evangelio a sus seres amados, a los vecinos, a los conocidos, a los desconocidos. ¿Para qué? Para predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, mire qué interesante. Luego Pablo se hace judío para los judíos. Vea lo que dice allí el 15 al 25. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, Israel, escogió a nuestros padres y enalteció el pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Yo quiero tener un corazón conforme al de Dios. Bueno, haga todo lo que Dios quiere que usted haga. Mejor no. ¿O sí? Ok. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Mire, Juan sí sabía quién es Jesús, Señor Dios Todopoderoso. Nosotros sabemos quién es Jesús. Aquí vemos que Pablo habla en la sinagoga.
donde hay algo interesante, porque usted tiene que ver que allí dice que habló a los varones israelitas y le dijo, y los que teméis a Dios. Qué interesante esto, o sea, allí hay judíos y también hay gentiles, los que teméis a Dios. Pablo empieza aquí con un repaso de la historia tremendo hacia la nación de Israel, donde hace un movimiento rapidísimo, porque imagínense, donde va desde Éxodo hasta el rey David. Y luego, sorpresivamente, del rey David, Pablo brinca hasta el Mesías, que es el rey eterno que Dios les prometió a David y a su pueblo. Y en este punto entonces comienza algo precioso, maravilloso en este discurso de Pablo, porque Pablo entonces les predica el evangelio. Vea lo que dice el 26 al 37. Pablo les predica el evangelio. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Oiga, otra vez, ¿sí ve? A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían sido juntamente con él, los que han subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y vosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó a los muertos para nunca más volver a ver a la corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus pares y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Aquí, después de que Pablo hace esa tremenda introducción histórica y judía, entonces vemos que Pablo hace una movida tremenda y Pablo les predica el evangelio. Si nos fijamos nuevamente allí en Hechos 13:26, dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, hasta ahí, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Aquí nuevamente aparecen los dos grupos. Primeramente aparecen los judíos, que son los varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Allí está ese grupo. Y el segundo grupo son los gentiles, los que entre vosotros teméis a Dios. Ahora, la palabra de esta salvación es enviada ¿a qué? A toda criatura. El evangelio hemos de predicárselo a toda criatura. A toda criatura. Ahora, lo que sigue a continuación, en este pasaje que acabamos de leer, en esta porción, es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Una definición bien linda: las palabras de la salvación en Cristo Jesús. Eso es el evangelio. Las palabras de la salvación en Cristo Jesús. Ahora, el evangelio se trata de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Un pasaje donde se encuentra, porque, sí, oiga, es impresionante, ¿no es cierto? Tenemos unos celulares que lo único que le falta es tener baño portátil, ¿sí o no? Porque tienen de todo. Pero en esta ciudad, la Atenas suramericana, la tacita de plata, hay una ignorancia rampante de la palabra de Dios. Uno le pregunta a la gente en la calle: ¿usted sabe cuál es el evangelio? Y le dicen: claro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Oiga, le dice uno: no, déjame te muestro el evangelio. Y te lo voy a mostrar, 1 Corintios 15, 1 al 4, allí está el evangelio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí me pasaría horas predicando sobre esto,
porque el evangelio se predica, se recibe, se preserva en él, se retiene, ¿sí? Pero bueno, sigamos. ¿Qué es el evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. Eso es conforme a la escritura, porque estaba profetizado. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Estas son las palabras de esta salvación que nosotros, los que decimos ser creyentes, debemos predicarle a toda criatura. ¿Ok? Ahora, vamos a ver si es cierto que en esta porción de Hechos 13, Pablo está predicando el evangelio. Entonces vamos a verlo poco a poco. En Hechos 13, 27 al 28, vea lo que dice. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. En este versículo vemos a Jesucristo, el inocente, el justo, fue muerto. Cristo murió por nuestros pecados. Eso es importantísimo, porque Él no pecó, pero usted y yo sí. Y Él murió por nuestros pecados. Cuando dice, quiere decir que usted y yo somos pecadores, pero también quiere decir que Él murió por, Él pagó el precio de esos pecados. Y sigue en el 29, Hechos 3, y habiendo cumplido todas las cosas que de Él están escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Aquí vemos que Cristo fue sepultado, porque el evangelio dice, y que fue sepultado. Y luego en Hechos 13, 30 al 37, mas Dios lo levantó de los muertos, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, y resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volviera a haber corrupción, lo digo así: os daré la misericordia fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Mas a aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Aquí vemos que Cristo se resucitó, se levantó entre los muertos al tercer día. Y esto es simplemente porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Este es el evangelio, ¿sí? Es una promesa que Dios hizo y Dios cumplió. La cumplió. Ahora, ¿qué más sigue aquí? Pablo exhorta a los que acaban de oír el evangelio. En el 38 al 41, Pablo los está exhortando. Vea lo que les dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Qué le está diciendo? Por la ley nadie se puede salvar, pero por la fe en Jesucristo sí. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Vamos a aprovechar esta porción de Hechos 13, 38 al 41 para ver ciertos aspectos importantes de nuestra salvación. ¿Cuáles? Primero, que todos entendamos que el llamado del evangelio es al arrepentimiento y a la fe. Es a las dos. No como los evangelios baratos de las iglesias, y muchas iglesias de Medellín que están así, que solamente le dicen: cree en el Señor Jesús y serás salvo, cree en Jesús y serás prosperado, cree en Jesús y tendrás plata, eche plata aquí y va a recibir más. Pero ¿dónde está el arrepentimiento? La salvación incluye arrepentimiento y fe, las dos. El perdón de pecados depende del arrepentimiento. Vea lo que dice el versículo 38: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Oiga, perdón de pecados. Lo que estamos diciendo aquí, que es imposible separar del perdón de pecados el arrepentimiento. Es decir, lo primero que debe ocurrir en cualquier persona es el arrepentimiento. Y como consecuencia de este arrepentimiento viene ¿qué? El perdón de pecados. Leamos lo que dice Lucas 24, 46 y 47. Vea lo que dice: y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahí está el evangelio. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Aquí vemos claramente que el Evangelio de Cristo, sí, pero unido, atado al Evangelio, viene lo que es un requisito, es primero que todo necesario que haya arrepentimiento, para luego poder recibir ¿qué? Perdón de pecados. Ahora, lo que la palabra de Dios sí es muy clara en decirnos es que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y sin perdón de pecados no hay salvación. Sin perdón de pecados uno perece en sus pecados. Vea lo que dice Lucas 13, 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que estaban cerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es que yo no soy tan malo como aquel. Es que yo no he hecho tanto. No es que se le tiene que ser salado, si le pasa a todos es que tiene que estar salado. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sin arrepentimiento no hay salvación. Antes usted, si no se arrepiente, va a perecer, morir eternamente, ser condenado al infierno por sus pecados. La justicia que nos salva viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Versículo 39. Y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley es nuestro ayo, nos muestra la necesidad de Cristo, porque la ley lo que le hace ver a usted y a mí, nos hace ver que no somos capaces de cumplirla. En Él, ahora en Jesucristo, en Él es justificado todo aquel que cree. Y 3 pasajes, Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vea lo que enseñan las religiones, ¿no? Que hay que hacer obras para poderse salvar. Son mentiras. El otro, Romanos 4:5, mire el que se pone a hacer obras. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe les contada por justicia. Pero también dice ahí en el 3, pero el que obra, eso les como deuda. O sea, los que creen que se van a salvar por hacer obras, eso antes les cuenta más de condenación. La fe los salva. Y Romanos 5:1, más claro no puede ser. Justificados pues, ¿por qué? ¿Las obras? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo opera esto? Es precioso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto nosotros pues donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando el Señor Jesucristo murió derramó la gracia, pero para poder llegar a esa gracia tiene que llegar a través de un puente, y ese puente se llama fe. Pero esa fe no es como algunos que son comerciantes o no sé qué son, traficantes de influencia o de negocio, no qué, ponen sobre los escritorios: tengo fe y me va bien. Qué bárbaro, con esas cosas no se juega. La fe es un don de Dios. La fe no la tiene usted si a Dios no se le antoja dársela a usted. Y Dios solamente se la va a dar a usted o a mí o a cualquiera cuando usted se arrepienta de su maldad y reconozca que Él es santo y que usted no, y que usted necesita perdón de pecados, y Él se lo puede dar. De resto no se la da. Él se la da al que escucha la palabra y se humilla, al que escucha el Evangelio y se arrepiente, y luego le da esa fe para que confíe en Jesús y se salve. Muy bien, el apóstol Pablo llama al Evangelio que predicamos el mensaje útil. ¿Ustedes sabían que estamos llenos de mensajes inútiles? Horóscopos, pensamientos positivos, acciones, literatura proactiva. Nada de eso sirve, se lo digo, humildemente, pero con toda autoridad. El único mensaje que sirve, si quisiéramos mandar un mensaje por el celular, el único mensaje que sirve es el Evangelio, que es útil, porque los otros son inútiles, porque no van a contar para la eternidad. Mira lo que dice la Biblia en Hechos 20 y 21. Y nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí dice que el mensaje útil que predicamos es el Evangelio de Jesucristo. Y es útil porque llama a los pecadores al arrepentimiento para con Dios y luego a la fe en el Señor Jesucristo. O sea,
es un mensaje útil porque salva las almas de los hombres, la pasa de la condenación eterna a la salvación eterna. A mí me da risa cuando dicen, y la gente empieza, y puede ser algo como esto: sabemos que lo único que cura el cáncer es la pecueca del loco, y la tenemos en esta botella. Todo el mundo se va a comprar pecueca de loco. ¿Sí o no? Imagínense, y creen con eso, y que esta esencia, y que se echa esto, se hace esto, y que va a vivir eternamente. Y el evangelio, que sí es verdadero, ¿quién lo promulga? El evangelio de Jesucristo es el mensaje útil porque salva las almas de los hombres y lo hace eternamente. En segundo lugar, veamos la paradoja que tenemos, porque es perdón y justificación. Vea qué paradoja más tremenda en el evangelio. Versículo 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahora, esta es una prueba, esto de la paradoja es una prueba del origen divino del evangelio. ¿Por qué? Estamos diciendo que el hecho de que el evangelio se presente como una idea extraña e irracional que se opone al sentido común, y por eso nos llaman locos, o dicen que la locura es la predicación, porque el evangelio es una contradicción aparente, pues en él tenemos perdón y justificación al mismo tiempo. Esto es una muestra o una prueba del origen divino del evangelio, y no es una invención del ser humano. Tiene que haber venido de Dios. En términos humanos, no podemos perdonar a alguien y al mismo tiempo también justificarlo. ¿Cómo así? Porque si nosotros perdonamos a alguien, esto implica que esa persona es ¿qué? Culpable. Y si es culpable, quiere decir que esa persona no es justo. Y si no es justo, no se puede justificar. Hasta ahí estamos. Pero si es justificado, una persona quiere decir que no lo hizo. Ahora, pero entonces dijimos que no era inocente porque es culpable y tuvimos que perdonarlo. Pero ahora estamos diciendo que es justo, entonces estamos diciendo que no lo hizo. ¿Cómo así? ¿Los enredé más o no? Pues es una paradoja. Vuelvo y le digo, si nosotros perdonamos a alguien, quiere decir que usted es culpable, porque le estoy perdonando, ¿o no? Entonces, si usted es culpable y yo la perdono, pero es culpable, quiere decir que usted no es justa, que no se puede justificar. Pero si es justificado, quiere decir que usted es justo, que no lo hizo, que es inocente, entonces no necesita perdón. Por eso es una paradoja el evangelio. Ahora vamos a ver un ejemplo. Un hombre acusado de un crimen, pero el juez lo halla inocente. Entonces el hombre sale del tribunal, ¿cómo sale? Justo, ¿ok? Sale justificado, es decir, inocente. Pero saliendo del pasillo del tribunal se encuentra con un hombre que le dice: qué maravilla, qué bueno que el juez le perdonó. Le dice: ¿el juez me perdonó? Qué pena, es que yo soy inocente, yo no lo hice, soy justo. ¿Cómo que me perdonó? Quiere decir que con los hombres o usted es culpable o es inocente. Las dos cosas no funcionan, pero con Dios sí. En el evangelio de Dios nos da las dos cosas, nos da perdón y justificación. Perdón y justificación. Nosotros los hombres somos culpables de haber violado la ley de Dios, ¿sí o no? ¿Quién de ustedes, levante la mano, nunca ha dicho una mentira? ¿Quién de ustedes ha tenido a Dios todos los días, todo el tiempo, todo el día como el número uno de su vida y no pasa por encima de él? Yo tampoco estoy levantando la mano. ¿Quién de ustedes no ha sentido envidia de lo que tiene el otro o la otra? Somos codiciosos. ¿Quién de ustedes no se ha robado, no ha pasteleado en la universidad, en el colegio? Eso se llama robar una pregunta. Usted es una ladrona. Y ahora, si ha deseado sexualmente a otra persona, usted ha cometido adulterio en su corazón. Entonces, ¿quién es limpio? Nadie. Usted y yo somos pecadores. Usted y yo hemos
quebrantado, infringido la ley moral de Dios múltiples veces. Hemos ofendido a Dios innumerables de veces. Pero si nos arrepentimos, ahí está la maravilla del Evangelio, pero es una paradoja. Dios es fiel para perdonarnos todos los pecados. Es que hay que comprender el Evangelio. Además, Dios nos declara justos. Somos justificados en Cristo, como si fuéramos inocentes, como si nunca hubiéramos hecho nada. Pero eso es cuando nosotros nos arrepentimos y colocamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. En Cristo somos limpios de todo, es decir, somos inocentes de toda culpabilidad. ¿Sabe qué obtenemos en Cristo? Una nueva posición legal delante de Dios, porque ahora en Cristo somos justos, justificados, como si nunca hubiéramos cometido ninguna infracción de la ley. Al arrepentirnos, la sangre de Cristo nos cubre. Y cuando Dios nos mira, no ve a este cochino Luis Fernando, ni a usted. Ve la preciosa y maravillosa sangre de Cristo. Y lo acepta a usted o a mí, si usted es salvo. Simplemente porque tiene la sangre suya. Dice en Efesios que somos aceptos en el amado. Eso nos hace así o así. No somos nada. Él es. Nosotros. ¿Qué me va a decir? Yo soy muy bueno para ganarme el cielo. Cristo, vea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué es esto así? Porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, nuestra culpa, nuestro castigo. Y además nos colocó en su lugar. El Señor Jesucristo nos quita y se pone en la cruz y nos toma y nos da el cielo. Eso es lo que hace Cristo. En Cristo Dios nos ofrece el perdón de todos nuestros pecados y ahora una nueva posición legal delante de Él. Justos para siempre. ¿Cómo lo hace? Por medio del sacrificio sustituto de Cristo Jesús. Nosotros violamos la ley y Cristo sufrió sobre Él, toda la ira de Dios que merecíamos nosotros por nuestras cochinadas. Vea lo que dice 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Por qué lo hace? Eso es cómo, pero ¿por qué lo hace? Porque Él es misericordioso y clemente. Es lo que dice Joel 2, 12 y 13. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón. Ahora, y no los vestidos, esto es bien bonito. Yo soy médico y mucha gente se coge y rasga los vestidos. Y uno, pero si usted coge un puñal y se lo clava y se parte el corazón, ¿sabe qué pasa? Se muere. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo muramos a nosotros mismos, que nos arrepintamos, que nos neguemos, que entendamos que no somos nada y que apartado de Él no podemos. Por eso dice, rasgad vuestro corazón y no los vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. Porque Él, ¿por qué lo hace también? Fuera que misericordioso y clemente, porque quiere amarnos, quiere amarnos. Vea lo que dice Romanos 5:8, la Biblia lo declara abiertamente y contundentemente en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún una manada de sinvergüenzas, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Para mostrar su bondad. Es decir, para glorificarse a sí mismo, para resaltar, destacar la cualidad de carácter más grande o más que distingue más a Dios, la bondad. Vea lo que dice Efesios 2, 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros
en Cristo Jesús. Dios es bondadoso, Dios es amor, misericordioso, lleno de gracia, tardo para la ira y clemente. Dios quiere perdonarte. Y es por eso que Él consiguió ese perdón para ti, Él. Para que cada uno de nosotros, pero pagó un precio muy alto. Su Hijo Jesucristo en la cruz, muriendo en nuestro lugar. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Vea lo que dice Hechos 13, 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que todo de aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Primero, si usted quiere salvarse, tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Es decir, tiene que reconocer que Dios dice la verdad y que lo que este libro dice de usted es cierto. Y lo que este libro dice de usted es que usted es un pecador. Y que usted ha ofendido a Dios muchas veces, usted es un enemigo de Dios. Y si usted muere en esa condición, usted va al infierno. Sin duda alguna. Cristo habló más del infierno que del cielo. ¿Sabe por qué? Porque no quiere que usted vaya. Mucha gente habla del purgatorio. Le doy ya mismo $1.000.000 al que me muestre el purgatorio aquí. Tiene que arrepentirse. Entonces, si usted es pecador, usted tiene que confesarle ¿a quién? A Dios, no a un hombre, a Dios sus pecados. Porque a Él es el que usted ha ofendido. Y usted tiene que decidir en su corazón apartarse de ello, es decir, procurar no volver a hacer nada que ofenda al Señor. Enseguida, como sabemos que no somos capaces, tiene que recurrir a ese poder superior. O sea, usted tiene que poner su fe, su plena confianza en Cristo para que pueda ser salvado. O sea, entender que usted no puede hacer nada, que no puede dejar de hacer nada. Solamente confiar, creer que lo que el Señor hizo, el sustituto, Él se puso en usted en la cruz. Y si usted se arrepiente y confía en Él, Él lo pone usted allá en el cielo. Vea lo que dice Hechos 13, 40 y 41. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho por los profetas. En los profetas, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno la contare. Tenga mucho cuidado en esperar tomar esta decisión de arrepentirse y colocar su confianza en Cristo. ¿Por qué? Porque si usted la entendió y no lo hace, usted está menospreciando nada menos y nada más que a Dios. A mí no, yo no soy nadie, es un tiesto de barro, pero a Dios, al dueño del asunto. Y usted después, si usted menosprecia a Dios ahora, usted se va a sorprender después por la eternidad. Usted ahorita puede acostarse en una cama en un palacio de oro y se despierta en el infierno y se va a asombrar por la eternidad. Si usted no desprecia al Señor, se arrepiente y confía en Él, usted va a gozar por la eternidad. ¿Quién decide? Moi. Recuerda que yo le enseño francés. Moi. O sea, cada uno. La división por el mensaje. Versículo 42 al 52. Vamos a ver qué pasó allí después de este mensaje, después de la predicación del Evangelio. Primero que todo, hay mucho fruto. Vea lo que dice versículo 42 al 43. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Vean, tenían hambre, deseo de la palabra de Dios. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadía de que perseveraran en la gracia de Dios. Ahora, después de que hubo una predicación del Evangelio tremendo, por parte de Pablo hubo mucho fruto, pero sobre todo entre los gentiles, y gran porción de los gentiles, y menos de los judíos, pero los judíos también. ¿Qué pasó entonces? Hay celos de parte de los judíos. Miren lo que dice el versículo 44 al 47. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Imagínense los judíos bien, los judíos son mensajes refritos de la ley, malucos, y si acaso le decían a la sinagoga unos cuantos. Ahora aquí está casi toda la ciudad escuchando a estos predicadores evangelistas. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, oiga, vea lo que dice aquí, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles,
Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Claro, después de todo lo que estaba pasando allí, los judíos se llenan de celos, y al ver tremendo éxito en el ministerio de estos siervos del Señor. Pero, ¿qué pasa aquí en Hechos? Cada vez es más clara la transición. Ahora, hay buen fruto que permanece, versículo 48 al 52. Perdón, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra el piso, contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo porque cumplieron la misión y el Espíritu Santo. Aquí en Hechos 13:48 dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora, qué tremendo, porque aquí sigue habiendo muy buen fruto, pero qué interesante, porque vuelvo y les digo, la transición. Aquí hay muy buen fruto, sobre todo ya entre los gentiles. Y cuando sigue allí en Hechos 13:49, que dice: la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, podemos ver que ese fruto era un fruto que permanecía. ¿Por qué permanecía? Porque era un fruto que se reproducía por medio del evangelismo, por medio del discipulado. Esto es lo que se llama difundir la palabra del Señor. O sea, ¿por qué? Porque se están haciendo verdaderos discípulos que también, ¿qué? Difundían el mensaje. Y para terminar, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora, aquí vemos que cuando Pablo y Bernabé siguen las instrucciones del Señor, salen, escuche, salen de ese lugar de persecución. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano no tiene ninguna obligación de quedarse en una ciudad que no quiere recibir el evangelio. Es decir, el cristiano tiene obligación, ninguna obligación, de quedarse en un sitio de persecución. O sea, acuérdense que el Señor nos dio la cabeza no solamente para sostener el pelo. Vea lo que dice Lucas 9:5. Y donde quiera que no, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Dice que mejor le fuera haberse estado para allá en Sodoma y Gomorra que lo que les va a venir. Más bien aprendemos aquí que si el cristiano se queda, que esté muy seguro que es lo que Dios quiere, porque recuerde que Lucas 9:5 es un mandato del Señor. Bueno, esta mañana no me queda decir, sino si usted está aquí y usted puede tener una religión, una secta, una filosofía, su opinión, su propia prudencia, tenga mucho cuidado, porque usted es simplemente un ser humano y fue creado por Dios, y Dios no le iba a dejar a usted, ni a mí, ni a nadie sobre esta tierra sin un manual de instrucciones. Ese manual se llama la Biblia, y aquí está claramente escrito la forma en que usted hoy en día puede arreglar las cosas con Dios. Recuerde esto, ni usted, pero mucho menos yo tenemos razón. ¿Solamente quién? Pero aquí está lo que dice Dios. Dios no es un sueño, Dios no es ciencia, Dios es todo, más que todo eso. Y Él ya te habló claro esta mañana y te dijo cómo puedes arrepentirte y confiar en Él por medio de Jesucristo. Si quieres, al final hay alguien, un líder, que te va a aconsejar allí. Hermanos, hemos visto que para lo que hizo Pablo para ganar a los judíos, Pablo se hizo como judío. Entonces nosotros también tenemos que hacernos, buscar la forma de llegar a los demás, aprovechando lo que somos, lo que tenemos, donde nos movemos, donde estamos, la responsabilidad. Pero acuérdense que Él usó la Escritura, siempre los llevó a la cruz de Cristo, y eso tenemos que hacer nosotros con las personas, siempre llevarlos a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo se ve la justicia y la severidad de Dios. Es decir, piensen esto: si Dios no escatimó a su propio Hijo del castigo del pecado ajeno, escuchen lo que le estoy diciendo.
Si Dios permitió, hemos dicho, y no escatimó, que ese castigo que era de un pecado ajeno le cayera a su hijo, ¿usted piensa que después de que todo termine, el juicio final, todo, ese castigo no le va a dar a los que se lo merecen? Su hijo, por amor a nosotros, Dios hecho carne, sufrió sobre él ese castigo para darnos un camino de salvación. Y Él se pone en nuestro lugar y nos pone en el lugar suyo. Pero usted piensa que si Dios hizo eso sobre su hijo y los que no se arrepientan, ¿no les va a dar el castigo que se merecen? Bueno, pero en la cruz de Cristo también se ve la gracia de Dios, porque vemos su amor y su bondad, sufriendo nuestro castigo sobre Él para salvarnos de esa ira venidera. Ahora, frente a la cruz de Cristo, cada uno tiene que decidir si quiere vida o muerte. Ahora, recuerda algo, si tú no decides, estás decidiendo. ¿Ok? La salvación es arrepentimiento y fe. Si no tomamos esta decisión, entonces no queda sino recibir la justicia severa y dura, que es lo que cada uno de nosotros merecemos. Porque nosotros sabemos muy bien quiénes somos nosotros. Y que apartado del Señor nada podemos hacer. Vamos a orar. Señor Padre amado, gracias por tu palabra la verdad, que corra y sea glorificada, Señor, y cumpla ese propósito por el cual tú la enviaste. Te damos gracias, oramos y pedimos a través de Cristo Jesús. Amén.